Bueno, buen día a todos y todas. Es un gran honor, un placer poder estar acá compartiendo con ustedes, sobre todo después de que la Procuradora General de mi país no ha podido asistir y me han permitido reemplazarla. En principio, agradecer al Fiscal General, Darío Delgado Cura, por la hospitalidad, la calidez, conjuntamente con todo su equipo y sobre todo Hortensia, que me está acompañando de acá para allá a todas las actividades. Hay mucho cariño entre Argentina y Cuba y quiero que esto quede expuesto, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de países que están interviniendo en este gran encuentro. Bueno, para mí es importante poder explicarles cuál es la situación de la Argentina, sobre todo no venir a contarles que está todo bien, porque sería muy fácil. Y la idea es, en principio, marcarles cuáles son las dificultades que tenemos desde el punto de vista penal, cuál es la situación por la que estamos atravesando y después sí mostrarles cuáles son las mejoras que por lo menos a nuestro parecer se están dando, los cambios, los grandes cambios. En principio tenemos un código penal que data del año 1921, así que imagínense el atraso en un montón de delitos que no están contemplados. Este código tiene más de 900 reformas, lo que hace que haya perdido coherencia. Entonces, con un claro ejemplo, robarse una vaca tiene más pena que robarle a una persona y golpearlo, ¿no? Eso es porque en determinado momento el abigeato se lo consideró por una cuestión coyuntural que estaba sucediendo mucho, entonces lo más fácil siempre que es aumentar las penas. Entonces así tenemos un código penal bastante con poca coordinación y actualmente hay un proyecto presentado por el Ejecutivo para ser modificado y esperemos que el año que viene tengamos un nuevo código penal antes de que el actual cumpla sus primeros 100 años. En segundo lugar, tenemos media sanción de un código procesal penal. El actual código, nosotros veníamos de un sistema inquisitivo con un código procesal penal de 1880 que recién fue reformado en 1992. Cuando se reforma el Código Procesal Penal, todo el mundo decía este código nació viejo. ¿Por qué? Porque no cambió de un inquisitivo a un acusatorio, como todos estábamos pensando, teniendo en cuenta sobre todo que nosotros tenemos grandes procesalistas en nuestro país, como el doctor Julio Mayer o como Alberto Binder, sino que se tomó otro código que es mixto. Entonces tenemos una instrucción, yo soy fiscal de instrucción, tenemos una instrucción totalmente inquisitiva, en donde no hay igualdad de armas, donde hay secreto de sumario, donde todo es escrito, donde todo se va entorpeciendo, donde un proceso penal dura aproximadamente 4 años, salvo casos de flagrancia, que son un poco más cortos, pero si no aproximadamente 4 años, y después la parte del debate o juicio oral, en donde sí, eso fue digamos la novedad o lo novedoso de la reforma de 1992, en donde ahí tenemos oralidad, publicidad, bueno, lo que podemos llamar igualdad de armas. Por otro lado, dentro de lo que es la instrucción o la investigación, nunca se sabe quién investiga, si el juez o el fiscal, porque es el juez arbitrariamente el que va a delegar la causa al fiscal. Yo creo que no hay ningún criterio, es totalmente arbitrario. Yo creo que el juez dice, uy, este delito no me gusta, entonces se lo manda al fiscal, porque salvo que sean autores no determinados, que por una reforma van directamente a la Fiscalía hasta que se encuentre al autor y una vez que se encuentra, nuevamente es el juez el que va a determinar si se va a quedar él con la causa o si la va a seguir investigando el fiscal.
Bueno, la actual reforma, el actual proyecto de Código Procesal Penal, que ya tiene media sanción y esperemos que salga pronto, más allá de que después vienen las capacitaciones y hasta que se pone en práctica van a pasar un par de años. Es un código en donde estuvo interviniendo justamente Alberto Binder y también, bueno, Julio Mayer, y es un código netamente acusatorio, donde los roles van a estar bien definidos, haciendo que el fiscal sea el que dirija la investigación, en donde el juez va a controlar y a resolver, ¿no es así? Y donde después se va a hacer, y donde además la misma instrucción, espero poder dejar de lado el expediente, estas hojas y hojas que se van juntando, entonces van y vienen y cada vez son más, y para cualquier causa como mínimo son 600, 800 fojas. Y poder tener la carpeta del caso, ¿no es así?, en donde vamos juntando prueba. Bueno, para esto ya la procuradora, esto es lo positivo, antes incluso de que se tenga en cuenta que venía la reforma del Código Procesal Penal, si bien siempre estuvo en carpeta, ya nos empezó a capacitar a los fiscales para poder avanzar en una investigación ágil, porque consideramos que se tienen que acortar mucho los plazos procesales, vamos a tener agilidad, celeridad y sobre todo oralidad, poder hacer audiencias orales desde el primer momento, una audiencia oral para una prisión preventiva y no como ahora que llega un papel en donde piden una excarcelación y uno, sin haber visto nunca a ese detenido, la otorga o no la otorga, entonces la otra parte, según lo que uno dictaminó, apela o no apela, y entonces se va y eso sigue creciendo en hojas, ¿no es así? Es necesario para la Argentina este cambio estructural, en donde podamos tener justamente esto, lo que llamamos igualdad de armas, en donde se cumple el debido proceso. Hoy, por el Código Procesal que tenemos, más del 60% de nuestros detenidos están en prisión preventiva, o sea, son procesados en prisión preventiva, no tienen, no tienen una condena. Nosotros tenemos un Ministerio Público bicéfalo, tenemos por un lado el Ministerio Público de la Defensa y por el otro lado el Ministerio Público Fiscal. La Procuradora, y acá sí voy a entrar en lo positivo para dejarles a ustedes algo más grato que nuestro sistema penal tan vapuleado. Nosotros tenemos una procuradora que recién hace 2 años que está, pero desde que se ha iniciado, desde que ha sido puesta en su cargo, que ha generado grandes cambios, muchos cambios para nosotros, muchos cambios positivos, ¿no? Esto es para mejorar las investigaciones y para generar también cierta tranquilidad a los ciudadanos. No escapamos, como ningún país de Latinoamérica, a la violencia hasta en hechos pequeños, ¿no es así? Entonces, en principio, para poder llegar mejor, ha creado fiscales coordinadores de distrito. Esto lo hizo en todo el país. Estos fiscales son intermediarios entre la Procuración y los fiscales justamente de instrucción para ver puntos comunes y de esa manera poder mejorar justamente las investigaciones. El fiscal coordinador tiene varias fiscalías a su cargo y de esta manera se organiza más claramente cómo llevar adelante una investigación teniendo en cuenta los puntos en común. También sirven para bajar líneas estratégicas para las investigaciones, porque como nuestro país es bastante extenso, hay delitos que se repiten por regiones. Entonces, esa es una manera con un fiscal coordinador justamente de poder tener en cuenta los delitos y cómo mejorar la investigación de acuerdo a cada una de las regiones. También ha creado 4 procuradurías. Esto es totalmente novedoso para nuestro país. Una es la Procuraduría de Lavado de Activos
y de lavado de activos, digo bien, y crimen organizado. Bueno, esta justamente lo que tiene en cuenta es colaborar con el fiscal que tiene a cargo alguna de estas causas para poder justamente ver si esos delitos graves, como por ejemplo el narcotráfico, también se da el lavado de dinero, por dónde se da el lavado de dinero en estos crímenes organizados como la trata, el narcotráfico. Bien, otra de las procuradurías es la Procunar, que es justamente la de narcotráfico. Acá también hay un fiscal a cargo que trata de ver los puntos comunes dentro de los procedimientos de narcotráfico que se realizan en el país. Entonces, tal vez pueda determinar que determinado envoltorio o sello en una droga pertenece a la misma banda y tal vez se ha encontrado esa droga en el sur del país y otra en el norte. Entonces, él lo que hace es unificar. También tenemos la Procuraduría de Derechos Humanos, que avanza en los crímenes que nosotros tenemos de lesa humanidad, ¿no? Nosotros tenemos todavía muchos juicios de lesa humanidad en proceso, si bien tenemos procesados más de 1.100 personas genocidas y más de 500 condenados, pero todavía faltan realizarse bastantes juicios. También tenemos la Protex, que es otra procuraduría que está relacionada con la trata de personas, otro de los delitos fundamentales en donde hizo foco la procuradora, y la Procubin, que es la Procuraduría ante la violencia institucional. Acá se tiene en cuenta el accionar de las fuerzas de seguridad al momento de la detención o incluso cuando las personas están en prisión preventiva o condenados, se hacen visitas periódicas a las cárceles y de ahí se ve la violencia que puede generar tanto el servicio penitenciario como las fuerzas de seguridad. También en este último tiempo ha creado muchas direcciones, de las cuales yo estoy a cargo de una. O sea, yo tengo mi Fiscalía de Instrucción, pero además estoy a cargo de una dirección. Las direcciones son áreas auxiliares que también tratan de analizar qué está sucediendo siempre en pos, no para sacarle, porque esto fue una discusión que todavía se da, esto de quieren ver mi investigación, me quieren investigar a mí que soy el fiscal. No, para nada, no necesitamos ver las causas, lo que necesitamos es saber qué delitos se están dando, dónde se están dando, cómo, cuándo, para poder interceder de la mejor manera posible. Una de estas direcciones es, por ejemplo, la DAC, que es la Dirección de Análisis Criminal. Ella marca incluso horas y días. Nosotros últimamente tenemos mucho de lo que se llama secuestro virtual, que es llamar, habitualmente esto se da los fines de semana, entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, se llama por teléfono a una familia y se le hace creer que se tiene secuestrado a un familiar. Por supuesto que hay una voz de fondo que grita, pagá, por favor, me están pegando. Bueno, entonces es la misma persona que atiende el teléfono la que empieza a dar los datos. Dice, uy, Juancito, María, bueno, y a partir de ahí dicen, sí, la vamos a matar. Bueno, y así han sacado, pero fortunas. La gente sale a la puerta de su casa y deja una bolsa con todas las joyas de oro, con $100.000, o sea, cosas que uno no lo puede creer. Y después cuando se puede comunicar con Juancito, Juancito está durmiendo en su casa o está con sus amigos y nunca ha pasado nada. Entonces, respecto de eso, justamente la Dirección de Análisis Criminal marcó las horas, los días, el lugar donde se cometen habitualmente estos delitos como para poder interceder. De esta manera se ha bajado más del 50% estos secuestros, lo que llamamos secuestros virtuales. También hay un programa sobre políticas de género, en donde se atiende todo tipo de violencia, tanto violencia doméstica como todo tipo de discriminación hacia la mujer.
También se creó el programa de acceso comunitario a la justicia, lo que nosotros llamamos atajos. Estos atajos, estas agencias de acceso a la justicia están en los barrios más pobres de nuestra ciudad. En principio empezamos en la capital federal, lo que nosotros llamamos villas de emergencia. En las villas se han creado atajos. ¿Por qué? Porque es la gente más vulnerable la que justamente tiene menos posibilidades de conocer cómo actúa la justicia. Y los que además son los que habitualmente son los que quedan como imputados muchas veces, incluso sin haber hecho nada, pero es digamos lo que nutre nuestro sistema penal. Entonces se han creado los atajos, que son verdaderas agencias de acceso donde van explicándole a la gente se acerca, ya sea o por violencia de género o porque tiene un hijo preso, y ahí se los va asesorando. También está la DOVIC, que es una dirección de acompañamiento y protección a las víctimas. Esta orienta a todo tipo de víctima, la asiste, porque nuestro actual sistema, nuestro Código Procesal Penal, no tiene en cuenta a la víctima. Entonces, la víctima puede hacer la denuncia, pero cuando después se acerca a ver en qué situación está su causa, nadie le dice, no, usted no es parte. Salvo que sea querellante, si no es querellante no es parte, no tengo por qué informarle nada. Bueno, la DOVIC está justamente para eso, para poder asistirla, para poder ir a ver la causa y después poder ir a ver a la víctima y explicarle en qué situación está, la causa que ha denunciado. La dirección que me compete a mí es la Dirección de Gestión Operativa de Casos, y también lo que tomamos en cuenta son determinados hechos comunes para poder juntarnos con los fiscales que tienen estos casos y ver la mejor manera de investigar y de llevarlos adelante. Iniciamos con unos hechos chiquitos, se daba en determinados colegios de la capital, en donde los chicos tenían 2 horas libres al mediodía, entonces se iban a comer a un McDonald's que estaba a la vuelta, en donde habitualmente en el trayecto desde la escuela hasta el McDonald's les robaban. ¿Y les robaban qué? Lo poquito que tenían para poder almorzar y el teléfono celular, porque todos los chicos hoy eran todos entre 12 y 14, 15 años, todos tienen un teléfono celular y algunos de lujo. Bueno, entonces, como esto era una situación que se iba dando permanentemente y nosotros cambiamos de fiscal cada 15 días en las zonas, los fiscales van rotando cada 15 días, cada fiscal tenía 3, 4 hechos en esos 15 días. Después cambiaba el fiscal y otra vez 3, 4 hechos y así sucesivamente. En esto, que es el primer caso, yo hace muy poquito, en octubre, me nombraron a cargo de esta dirección. Bueno, junté a los padres, a los directivos de las escuelas, a los fiscales que en ese momento estaban de turno, y vimos exactamente dónde se cometían los delitos y pudimos determinar estas 2 horas en estas 3 o 4 calles hasta llegar al McDonald's. Bueno, y a partir de ahí entonces hablamos con la Policía Federal y le vamos dando, a medida que van cambiando los fiscales, digamos que yo como directora soy la que va anunciándole al próximo fiscal, mira, hicimos esto, necesitamos que refuerces con la policía puso un ciclista y durante el mes de octubre y por lo menos la primera quincena de noviembre no hubo más robos. Entonces quiere decir que cuando los fiscales intervienen, nosotros creemos, o siempre creímos, que los fiscales llegan una vez que el delito ya se cometió. Y de hecho en mi país era muy común decir, yo no hago prevención, la prevención la tiene que hacer la policía, yo me entero del delito. Y ahí actuó. Y me parece que este cambio profundo que está haciendo la procuradora es justamente al revés. El fiscal sí puede hacer prevención, sí puede darle directivas precisas a las fuerzas de seguridad para que actúe y evite que en determinados lugares pasen determinados hechos. ¿No es así? Entonces, bueno, esas son parte de lo que también
lo que también estamos modificando con estas direcciones. Hay otra dirección de delito tecnológico, que es algo muy en boga y que necesitamos justamente poder estar muy avanzados en esto, sobre pornografía infantil. Ahora cuando regreso tengo una mesa sobre pornografía infantil, que es otro delito que también vimos que pasa mucho por nuestro país y que es todo cibernético. Entonces necesitamos justamente trabajar con esta dirección de delito tecnológico, y yo también juntando a los fiscales desde mi dirección, justamente para ver cómo vamos a avanzar en esto. Lo mismo que también está programada antes de fin de año otra mesa sobre piratería del asfalto, que son los robos a camiones que llevan mercadería, porque también se dan en determinada zona y al ir cambiando los fiscales cada 15 días, nadie se ocupa del tema globalmente, que es parte de lo que me comisionó la Procuradora a ejercer. Así que bueno, los dejo con estas ideas, que espero que algunas puedan aprovecharlas. Los felicito a todos los que tienen códigos procesales acusatorios, que deben hacer que los procesos sean más rápidos y que nosotros esperamos que esto sea así. Me agradezco muchísimo y me encanta que haya estudiantes en este tipo de encuentros, porque son ellos los que tienen que nutrirse y nos van a ir reemplazando. Y nuevamente todo mi agradecimiento a la Procuración de Cuba y a todo el equipo que ha estado trabajando tan bien para que esto salga, la verdad, maravillosamente. Muchísimas gracias.